Hola, buen día, ¿cómo estamos? Bien. Hoy voy a hacer un teórico sobre lo que se denomina dominio de una función. Ustedes saben que las matemáticas usan a veces palabras fáciles o de uso común para expresar ideas que son un tanto complejas. Supongamos que yo quiero determinar el área de un rectángulo. El área de un rectángulo, la superficie de un rectángulo, siempre es la base por la altura. Obviamente, si el área de un rectángulo es función de la base y de la altura, o sea, significa que depende de cuánto vale la base y cuánto vale la altura, es de esperarse que esa base y esa altura sean números positivos. O sea, a nadie le cabe en la cabeza decir un rectángulo que tenga menos 3 metros de base y menos 5 de altura. O sea, la condición que pondría esa funcionaria en el caso del rectángulo sería que los números que voy a usar como base, como altura, sean números positivos. Bien, para hacerlo un poquito más extenso, más profundo esto, ustedes tienen que recordar que hay 3 operaciones que en matemática no están permitidas. Que no estén permitidas significa que no tienen solución. La primera de esas operaciones es la división por cero. O sea, la primera operación no permitida, digamos, es la división por cero, ¿no? Esto significa que si yo tengo una función del tipo racional donde hay 2 polinomios, un polinomio arriba y otro polinomio abajo, la condición para que esto tenga solución, que es lo que se denomina dominio, es que el polinomio denominador, o sea, que está dividiendo, tiene que ser distinto de 0. O sea, los valores de x que yo le puedo asignar a la función son todos los números reales menos aquellos que me anulan o me hacen 0 el denominador. La segunda operación que no está permitida dentro de los números reales son las raíces de índice par. Cuando me refiero a índice par, me refiero a que son cuadradas, raíces cuarta, sexta, octava, de radicandos negativos. Es decir, si ustedes toman una calculadora y salen en la calculadora y le ponen raíz cuadrada de menos 4, le va a salir un número imaginario, no un número real. Entonces, si una función que tenga raíz cuadrada, supongamos, de un polinomio p de x acá, la condición para su dominio es que ese radicando sea mayor o igual a 0. Y la tercera condición es que no existen los logaritmos de números o de argumentos, le vamos a poner argumentos acá, argumentos negativos o 0. Eso es por la definición de logaritmo, que lo pueden ver con otro video anterior que puse sobre el logaritmo. Es decir, que si yo tengo una función f de x, que es logaritmo, supongamos en base 3, de un polinomio p de x, la condición para el dominio es que ese polinomio p de x tiene que ser mayor que 0. Esas son las 3 operaciones que no están permitidas. O sea, cualquier otra operación, cualquier otra función que no involucre alguna de estas 3 o la combinación de alguna de estas 3 no va a tener problema en los dominios, van a ser todos los números reales. Repito entonces, las que van a traer dificultades son aquellas funciones que involucren alguna de estas 3, ya sea individualmente o combinadas. Bien, si esto está claro, espero más o menos darles un ejemplito de cada uno. Bien, supongamos que empecemos con una función racional. En una función racional, supongamos que me dicen que es una función definida de un dominio que tengo que determinar en números reales, tal que la función f de x viene por esta relación: 2x más 3 sobre 5x menos 10. Vamos a poner ahí. ¿Ok? Voy a poner los anteojos porque no veo muy bien.
Entonces, como dijimos, esto es una división, esto no puede ser 0. Entonces, en cálculos auxiliares, ¿ustedes qué hacen? Agarran el denominador, que es 5x menos 10, y lo hacen distinto de 0. Si despejamos x de ahí, este 10 va a pasar sumando, o sea que nos va quedando 5x distinto de 10, y el 5 pasaría dividiendo, o sea que x tiene que ser distinto de 10 dividido 5, que me daría 2. Entonces, el dominio de esta función sería todos los números reales menos el menos 2. O sea que 2 no se lo puedo dar a la función. Entonces cuando en 2 no va a tener valor. Generalmente este 2 en este tipo de funciones es que en ese numerito que yo excluyo del dominio se hace una asíntota que se denomina asíntota vertical. Bien, les doy un ejemplo un poquito más complicadito. Supongamos que f de x, la relación, o sea, es lo mismo de acá, que sea x más 1 sobre x cuadrado menos 4. Entonces mi condición ahora es que x cuadrado menos 4 tiene que ser distinto de 0. Esto significa que x cuadrado tiene que ser distinto de 4. Como el 4 es 2 al cuadrado, esto puedo escribir que x en barra de valor absoluto tiene que ser distinto, en definitiva, de 2. Es decir, que no puedo darle ni menos 2 ni 2. Esos son los dos valores que no podría darle. Entonces el dominio de esta función serían todos los números reales, excepto el menos 2 y el 2. Es decir, que a la hora de graficarla yo ya sé que voy a tener dos asíntotas. Una que pase por 2 y otra que pase por menos 2. Bueno, espero que hasta ahí con la función racional más o menos se vayan defendiendo. Ahora veamos la segunda función. La segunda operación, como les dije recién, que no estaba permitida, eran las raíces de índice par de radicales negativos. Bien, supongamos entonces ahora que tengo una función definida de un dominio en todos los números reales, tal que esa función f de x es igual a la raíz cuadrada de 4x menos 3. Para determinar el dominio, entonces, lo que tengo que hacer es, en mis cálculos auxiliares, siempre es conveniente eso, escribir 4x menos 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Por eso me estoy asegurando de que es 0 o un número positivo al ser mayor que 0. Entonces, despejamos la x de ahí, nos quedaría mayor o igual a 3, o sea que x tiene que ser mayor o igual a 3 cuartos. Es decir, que el dominio de esta función es un intervalo que va desde x igual a 3 cuartos, ¿ven? Desde ahí, cualquier valor que sea más grande que ese incluido el 3 cuartos, o sea, sería todo ese intervalo. Entonces el dominio va desde 3 cuartos, cerrado porque es un intervalo, hasta el infinito. Gráficamente, en 3 cuartos, y ahí tengo el 1, y ahí tendría el 3 cuartos, la función va a ser más o menos un gráfico así, ¿ven? Desde ahí para allá estaría el dominio. Recuerden que este es y este es x. Bueno, nos queda analizar el último caso, que es el caso de los logaritmos. Supongamos ahora que mi función definida de d en r, tal que f de x es el logaritmo, vamos a poner en base 2 de x cuadrado menos 9. Bien, para hacerlo un poco más complicado. La condición acá es que esto no puede ser 0. Entonces, en cálculos auxiliares digo que x cuadrado menos 9 va a tener que ser mayor que 0. Si despejo esto, o lo grafico de última, esto es una parábola, chiquillos. Es una parábola cuyo vértice está en menos 9 ahí. Y los ceros serían 3 y menos 3, pues si le doy 3 al cuadrado 9 menos 9 me daría 0. Y menos 3 al cuadrado 9 menos 9 es 0. O sea, eso es una parábola que hace esto, más o menos. Cuando estamos a este nivel de funciones tan complejas, uno sobreentiende que funciones cuadráticas y lineales las manejamos muy bien. Entonces, lo que me está diciendo acá es que x al cuadrado tiene que ser mayor que 9, pero lo puedo escribir como que x al cuadrado es mayor que 3 al cuadrado, es decir que x en barra de valor absoluto tiene que ser mayor que 3.
Cuando yo tenía esta propiedad, esto significa que x tiene que ser mayor que 3 o x menor que menos 3. Es decir, que el dominio iría desde 3 abierto hasta el infinito ahí y desde el menos infinito hasta el menos 3. Entonces, el dominio de esta función es desde menos infinito hasta menos 3 abierto, no le puedo dar el valor menos 3, unión se anota desde 3 hasta el infinito. Estos dos valores son asíntotas verticales en el logaritmo, es decir, en 3 hago una asíntota vertical y en menos 3 hago otra asíntota vertical. ¿Bien? Y la función va a quedar más o menos una cosita así. Bien simétrica. Y si quieren saber más, cuando sucede esto, que hay simetría respecto del eje X, del eje Y, la función se denominan pares. Bueno chicos, esto es más o menos un vistazo general en todos los prácticos de ingeniería, de análisis matemático, e inclusive en el colegio, en muchos secundarios también, les hacen analizar los dominios de ciertas funciones. Entonces, a tener presente las racionales, las que involucran raíces que se llaman irracionales de índice par, y las funciones logarítmicas. Son las tres, esas tres, que nos van a traer complicaciones con los dominios. Bueno, muchas gracias y los veo luego.